Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que esos sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación. El conflicto armado se mete con todos los colombianos. De pronto hay víctimas directas y hay víctimas indirectas. Pero aún aquellas personas que no han sido secuestradas, aún aquellas personas que no han perdido, digamos, sus tierras y demás, también el conflicto los va comprometiendo. Y también hay personas que han sido insensatas frente al tema, insensibles frente al tema del conflicto armado. Y creo que eso no debe darse. A mí me parece que, por ejemplo, el proceso de paz, la paz es un derecho, pero también es un deber. Todo colombiano está en el deber de propugnar por la paz, por la reconciliación, porque es que cuando nosotros vivimos en sociedad es precisamente no para matarnos, sino para poder interactuar, convivir, ¿sí? Y si la razón de ser de un Estado, que es la expresión moderna de la organización de una sociedad, es precisamente que existan factores comunes para la convivencia, yo no veo por qué deben haber personas interesadas en que no exista paz en este país. Todos debemos trabajar hacia la paz como derecho y como deber. Nosotros estamos en guerra desde el nacimiento de la vida republicana y han habido diferentes etapas del conflicto. El último conflicto que se cerró fue el conflicto de guerrillas y paramilitares. Y ese conflicto sí tiene unas variantes por región que lo hacen diferente. Pero lo que origina el conflicto, lo que hace al conflicto, está básicamente a partir de lo mismo, y es la desigualdad y la falta de democratización de la democracia. O sea, el tema de esta lucha entre liberales y conservadores es lo más real. Usted debe recordar que las primeras guerrillas en Colombia eran guerrillas liberales. Era el pueblo liberal armado con palos y machetes, defendiéndose en contra de las armas conservadoras que eran quienes estaban en el poder. Entonces, de una u otra manera, aun cuando la dinámica del conflicto es distinta, aun cuando las variantes del conflicto es distinta, los orígenes o los elementos que dan origen a ese conflicto son los mismos en todo el país. Hay que remontarse a un asunto mucho más cercano, que es la firma de la paz con la FARC muy recientemente. Y el parte neural de lo que se firma en el acuerdo es precisamente la tierra, porque ese es el problema, uno de los grandes problemas que hay allí. La gran tenencia de tierra y el que el campesinado tenga poca tierra o que se le haya quitado en algún otro momento hace que se profundicen las desigualdades sociales. Que personas tengan que ir de la ciudad al campo buscando esos principios de igualdad, de bienestar y que no se le dé en sus lugares, habla de las desigualdades profundas que tenemos como sociedad.
no reconocemos que la única forma de que nuestra economía realmente crezca es a partir de la tierra, que nosotros somos un país de campesinos, que nosotros tendríamos una mejor economía si tuviéramos la posibilidad de dignificar a nuestros campesinos, de dignificar a nuestra gente del campo. Y esa falta de identidad está llevando, por ejemplo, a que hay una gran generación de colombianos ahora jóvenes que se están viniendo a las ciudades a estudiar carreras profesionales que no tienen nada que ver con el desarrollo de sus territorios. Y los únicos responsables de poder sacar esos territorios adelante son ellos. En este momento, tú te das cuenta, por ejemplo, que una cantidad de gente que está desapareciendo hoy, a nivel de las zonas rurales, a nivel de la zona urbana, tiene que ver también con hechos de demandas por la tierra, ¿verdad? De procesos que tienen que ver con restitución de tierra. Entonces tú dices, este suceso, que es similar a aquel, necesariamente tiene que tener unas medidas para transformar esa situación, que está determinada por una tierra, ¿verdad?, donde hay comprometidos diferentes actores. Necesariamente tiene que haber un punto de encuentro para que esa situación que se dé y donde están esos agentes que pueden ocasionar nuevamente el que se repita ese hecho victimizante, no se pueda repetir. El primer reconocimiento que nosotros deberíamos hacer como sociedad es la necesidad de establecer como elemento de desarrollo de la economía la tierra. ¿Y quién tiene la tierra? El campesino. Por lo tanto, lo primero que había que hacer para poder acrecentar el poder militar y el poder económico era necesariamente ir contra quien tenía ese elemento de mayor generación de riqueza, que era precisamente y que es precisamente la tierra. Entonces, en esa lucha por acrecentar el poder militar, por acrecentar el poder político, los campesinos se ven inmersos en un conflicto que no le corresponde, que no es de ellos, en el que simple y llanamente ellos son un elemento distractor frente a fuerzas que sí, de una u otra manera, lo que necesitan es quitarlos de su tierra, quitarles su tierra para poder acrecentar su poder. La Comisión de la Verdad forma parte de un sistema en el cual están otras dos entidades y digamos que tiene una competencia enmarcado en una apuesta de justicia transicional, como digamos una apuesta en la cual tú dices necesitamos no quedarnos en el pasado, sino que necesitamos transitar al futuro. La Comisión de la Verdad, por un lado, te da la posibilidad, uno, de intentar saber o de intentar comprender por qué nos pasó lo que nos pasó. ¿Por qué colombianos y colombianas, que es nuestro territorio, pasamos por esta horrible noche? ¿Por qué pasamos y todavía estamos ahí? Todavía no ha aclarado del todo. Eso por primero, entenderlo. Lo otro es entender que salir de esta encrucijada en un país que tiene tantos focos de violencia, tantos poderes, tantos intereses, requiere una apuesta común. ¿Ves? Y entonces la Comisión de la Verdad dice, para avanzar hacia esa apuesta común está el tema del reconocimiento. O sea, que se reconozca, la sociedad nuestra reconozca la verdad de las víctimas, la dignidad de las víctimas, pero que los responsables, tanto los directos como los indirectos, reconozcan también su participación en esas afectaciones que sufrieron las víctimas. La misión de la unidad es lograr la reconciliación y la paz entre las víctimas. Esa es una de las razones de ser de la misma misión que tiene la institución. Entonces creo que ese es un buen recurso humano con el que se debe trabajar para consolidar la paz. Ahora, la paz no se consigue de un día para otro. La paz se construye. Un ejemplo en donde se está construyendo la paz son los llamados municipios PEDEC, los planes de desarrollo con enfoque territorial.
en esos lugares donde el conflicto fue más riguroso, en esos lugares donde las oportunidades eran escasas, en esos lugares donde el Estado no hacía presencia como debía hacerse. Hoy por hoy hay un plan dentro del marco del proceso de paz. ¿Para qué? Para planificar y para invertir en esos sitios, en gracia de que todos esos factores que de alguna manera incidieron para que la violencia se presentara en esos lugares, hoy por hoy fuese disminuyendo. La verdad es de construcción permanente y hay una voz que nunca se ha escuchado, que ha sido la de las víctimas. La verdad ha sido construida a partir de la verdad contada por los elementos estatales. Pero ya se dará usted cuenta que la voz de las víctimas, la voz de quienes han sufrido lo desgarrador que ha sido este conflicto, no se ha escuchado. Y creo que el mayor elemento reparador para las víctimas es la verdad, la construcción de la verdad. Y a la verdad se llega a partir de escuchar todas las voces, todas. Y creo que la mayor contribución que esta serie puede hacer a la sociedad colombiana, y especialmente en los colombianos más jóvenes, es que esos colombianos que entregaron sus vidas, que les fueron arrebatadas sus vidas, no merecen ser olvidados. Esa gente, la mayor obra que nosotros podemos hacer es siempre recordarlos y recordar las cosas que nos llevaron a que tantos colombianos tuvieran que morir para finalmente poder llegar a cierta tranquilidad en torno al conflicto. El solo hecho de, en el proceso de paz, incluir el punto 5 del acuerdo, que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, lograr que exista en cada uno de los municipios de Colombia una mesa municipal de víctimas con derecho a participación y que a la vez ellos escojan una mesa departamental y que a la vez la mesa departamental tenga representantes en una mesa nacional, es precisamente demostrar que se está abriendo espacio en favor de las víctimas del conflicto armado. O sea, eso me parece a mí muy significativo porque de las pocas formas de organización de esta sociedad podemos poner como ejemplo el tema de que las víctimas están organizadas para participar de la política pública de víctimas. La verdad para la no repetición, estoy hablando de entender cuáles fueron las dinámicas que se dieron en ese proceso alrededor de ese hecho victimizante, ¿ya? Y qué es lo que tenemos que hacer como Estado, como sociedad civil, ¿ya? Para que esto no se vuelva a repetir. Entonces tú tienes que, como quien dice, quitar los elementos que son los elementos de peligro, trazar estrategias, y esas estrategias pueden estar determinadas por trabajar políticas públicas, para el caso de tierra, que tengan que ver con un tema de restitución de tierra, pero donde hayan realmente condiciones, donde hayan garantías para quienes deben recibir esa tierra, que no persistan las condiciones de amenaza, las condiciones de riesgo. Esos escenarios de riesgo necesariamente hay que tramitarlos. Cuando yo tramito todos esos escenarios de riesgo, que los identifiqué a partir de entender qué fue lo que pasó, es cuando yo puedo avanzar hacia procesos de no repetición, que no volvamos a asesinar, que no volvamos a hacer violencia sexual contra las mujeres, hombres y población LGTBI, por ejemplo, implica también eso. El conocer toda esa verdad, el poder entenderla, porque no es solamente que te digan la verdad, sino que tú puedas comprenderla y que puedas entenderla, te da la posibilidad de definir cómo es que vas a avanzar en transformar esas condiciones. Si tú transformas esas condiciones, lo que esperas es que no se repita, no se vuelva a repetir. La víctima, cuando le hablan de reparación, normalmente la asocia a la indemnización, pero el concepto de reparación es más amplio, implica otras cosas, implica el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a proyectos productivos, en fin, todo lo que mínimo debe tener un ser humano.
¿sí? Sin embargo, lo canalizan en el tema de la indemnización. Y me parece que es un error. Nosotros tenemos un programa que se llama la inversión adecuada de los recursos. Antes de entregarle la indemnización, le hacemos una especie de curso a la persona y lo inducimos a que haga buen uso de esos recursos, y le hablamos de la educación, y le hablamos del mejoramiento de vivienda, y le hablamos de la posibilidad de un proyecto productivo. Ese programa produce su efecto porque hay una reacción de parte, sobre todo porque son personas en su mayoría de edad, de suerte que es oportuno que se les oriente en cómo invertir los recursos, porque esos recursos si no se dan para siempre, esos recursos se dan por una sola vez y hay que saberlos aprovechar. Entonces me parece válido que se haga el esfuerzo de quitarle de la mente a la víctima que solamente lo que persigue es una indemnización, cuando lo que se requiere es una reparación integral que implique mejorar sus condiciones de vida sobre pretexto de un hecho violento que le sucedió en el pasado. En cada víctima, detrás de cada víctima, hay una historia, y esa historia lo convierte exactamente en eso, en un mártir. Y esas son las historias que hay que intentar conocer y reconocer y a partir de ahí reivindicar, ¿sí? El único camino de reconciliación posible es que nosotros nos escuchemos. Y poder superar este conflicto es precisamente a partir de escucharnos. Si nosotros no tenemos la capacidad de escucharnos, si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer, de empatizar con las cosas que la gente vivió, esto no va a tener absolutamente ninguna solución. Porque esa es otra dificultad. Nosotros como sociedad colombiana tenemos un problema grande de identidad. El que yo reciba, el que entienda, el que pueda comprender en un momento determinado qué fue lo que pasó, no me lleva de inmediato, algunas personas sí, no me lleva de inmediato a decir que voy a perdonar. A mí me puede ir a ayudar a procesar esto, pero el dolor como familiar sigue allí. Yo lo que puedo es, al entender lo que sucedió, digamos, tener una forma diferente de llevarlo en mi corazón, de llevarlo en mi mente. Con el tiempo voy entendiendo, inclusive tú hoy puedes encontrar espacios donde las víctimas están con sus victimarios. Y las víctimas le están diciendo al victimario, sí, yo te perdoné. Yo a veces me quedo mirando esos espacios y siento que de todas maneras ahí hay todavía un tema muy forzado, porque es un poco, bueno, ¿qué espera la sociedad de mí como víctima cuando el victimario me está diciendo, perdóname? Entonces la sociedad espera que yo tenga una actitud de perdón hacia el victimario. Y de hecho, muy prontamente tú también terminas respondiendo, yo perdoné. Pero eso es un proceso que yo creo que con el tiempo se va dando, pero no de entrada. Y lo otro es perdonar para olvidar. Y yo ahí también tengo mi diferencia. Alguna gente dice, no, yo olvidé lo que pasó. A mí me parece que es muy difícil olvidar. Estos dolores en el marco del conflicto armado han marcado la vida de las personas, o sea, las transformaron totalmente. Algunas, te voy a decir, ese proceso de transformación, hoy pueden decir, es que a mí este sufrimiento también me ayudó a ser otra persona. Hicieron proceso de resiliencia, hicieron cambios, hoy no eran en ese momento líderes y lideresas, hoy son líderes y lideresas que se construyeron a partir del dolor. Bueno, el tema del olvido es algo muy difícil que se dé, ¿cierto? Porque
Todos tenemos nuestro cerebro y bueno, si estamos en buenas condiciones, no, eso del olvido es muy, muy difícil. Pero el tema del perdón sí es posible en la medida en que se den medidas de satisfacción, que surjan argumentos, razones que hagan que la persona pueda visionar algo distinto a lo que ya no puede recuperar. Entonces, desde el punto de vista del perdón, yo creo que ese ejercicio sí se puede hacer. Por supuesto, no todos tienen la misma concepción y no todos van a perdonar, pero es el intento que se hace, ¿no? Cuando criticaban el proceso de paz, por ejemplo, se decía que era demasiada parafernalia, pero en realidad todo el aparato que se creó allí es una mirada completamente distinta a otros escenarios. Es decir, no se busca entender simplemente el principio de justicia sin la restauración. Y sin restauración, pero debe haber verdad para que exista esa restauración. O sea, no es simplemente el valor punitivo, pero en el caso colombiano necesitaba otras cosas, porque el conflicto es completamente distinto, tienes otro elemento, lo hemos dicho, hay otros actores que también han jugado allí y que están paralelamente también con quienes están, como el narcotráfico, el problema de la tierra, que es aún más profundo, el problema de género, problemas que trascienden situaciones locales y puntuales que desbordan la capacidad y que toca entonces allí también poner unos aparatos estatales a funcionar. Sin ese aparataje estatal sería imposible que un acuerdo de paz funcione. Rescatar la memoria histórica sin desarticularla de otras acciones, porque si la desarticulas solo te queda en memoria para la historia y ahí no hace transformación. Es como decirte, esto es lo que nos sucedió, mira cómo se da, tú no puedes volver a caer en esto, ¿ya? Entonces, todas esas iniciativas de memorias que se desarrollan precisamente son para que no se vuelva a repetir lo sucedido, para que tengas diferentes lenguajes, diferentes formatos, donde tú puedas acceder a esos testimonios que te están presentando y que entonces entiendas que esos testimonios tuvieron una consecuencia sobre lo humano, sobre esta humanidad, y que necesariamente eso no se puede volver a repetir. Mire, yo creo que Voces se va a constituir a partir de ahora en un elemento de reconocimiento y del reconocimiento de unas voces que nunca se han escuchado. Vamos a encontrarnos con casos que nunca se han conocido. Vamos a encontrarnos con gente que es la primera vez que tiene la posibilidad que en toda la región Caribe se le escuche. Y eso constituye a esta posibilidad, o eso constituye a Voces en una posibilidad de reconocimiento y de reparación. Una de las cosas que llevan a la reparación de las víctimas es que se les escuche, que se escuche su verdad. Y que la gente, cuando conozca esa verdad, se pueda hacer a un criterio propio de qué fue realmente lo que pasó. Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que esos sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación.